Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con el curso de introducción a la API de Windows. Estamos viendo cómo crear una escena utilizando bitmaps. En el video anterior ya vimos un ejemplo de cómo crear una escena y he estado preparando nuevos mapas de bits, nuevos bitmaps para montar una nueva escena. Y de paso hacer una introducción a lo que sería una animación. En la carpeta del proyecto he guardado dos nuevas imágenes. Una llamada fondo, que es la que tenemos aquí. La he dibujado en Photoshop y tenemos una imagen de la luna. En Codeblocks ya tengo cargado en una variable hBitmap global llamada volcanes, ya tengo guardado la imagen de fondo. Recuerden que para cargar una imagen, un bitmap utilizando la función loadImage, el primer parámetro es la instancia. Como vamos a cargarlo desde la carpeta, desde el nombre del archivo, esta instancia es null. El segundo parámetro es el nombre, que ya que se encuentra en la carpeta del proyecto, entonces simplemente ponemos el nombre y la extensión. Si se encontrara en otra carpeta, tendríamos que escribir aquí la ruta del archivo. Por ejemplo, si se encontrara en C, en el disco local C, tendríamos que escribir aquí C, dos puntos y la barra, que tendría que ser doble, algo así. Y entonces el programa buscaría en esta carpeta un archivo llamado fondo.bmp. Sin embargo, lo tengo en la carpeta del proyecto, por lo tanto solo el nombre. El tercer parámetro es un entero sin signo que se refiere al tipo de imagen que voy a cargar. En este caso, ImageBitmap indica que voy a cargar un bitmap. Luego siguen las dimensiones, que son el ancho por el alto. Y por último, el tipo de carga. Dice cargar desde archivo. Voy a agregar un nuevo manipulador de bitmap llamado Luna para cargar el bitmap Luna. Recuerden que hay que hacer un casting sobre lo que devuelva la función loadImage, ya que esta función retorna un handle, no un hBitmap. Entonces ese handle lo convertimos a hBitmap mediante un casting. loadImage, primer parámetro null. Segundo parámetro, el nombre del archivo a cargar, que es luna.bmp. Tipo de imagen es un bitmap, ImageBitmap. Y luego las dimensiones. Para esto vamos a ver aquí 287 por 281. Listo. Y por último, cargar desde archivo lr-load from file. Con eso tendríamos cargada la luna. Antes de pasar a montar la escena, quiero mostrarles algo. Yo ya tenía dibujado el fondo. Vean que la imagen se ve distorsionada. Esto es porque las dimensiones del bitmap, que son 1280 por 800, no son las mismas que las dimensiones en las que lo dibujo. Yo lo dibujo utilizando la función stretchBlit. Con esto lo que hago es ajustar la imagen al tamaño del área cliente. Windows se encarga de combinar los bits para reducir el tamaño, es decir, la imagen tiene originalmente 1280 de alto. Como yo lo convierto a un ancho de 800, Windows debe comprimir y lo que hace es combinar bits. Es decir, si tenía una imagen de 10 píxeles y lo quiero en 5 píxeles, entonces Windows busca la manera de combinar los bits de esos píxeles de manera de que se ajusten al nuevo tamaño. Entonces eso es lo que hace, y al ajustarlo al nuevo tamaño pues se pierde calidad. Por lo tanto, les recomiendo que carguemos la imagen o creemos la imagen que vayamos a cargar en el tamaño que vamos a darle y que no cambiemos ese tamaño. Para eso entonces voy a ir a la carpeta, voy a abrir el archivo
que como pueden ver la imagen aquí se ve clara. Voy a abrirlo con Photoshop. Lo he abierto con Photoshop y lo que voy a hacer es que voy a modificar el tamaño de la imagen. Así que en tamaño de imagen voy a darle ancho 800 y una altura de 500. Bueno, no voy a restringir las proporciones para hacerlo de 800 por 600, que es el tamaño de la imagen, que es el tamaño del área cliente. Y voy a guardarlo. Va a pedir que reemplace el antiguo y sí lo voy a reemplazar. Ahora esto lo voy a modificar de la carga y vamos a ejecutarlo. Sigue perdiendo calidad y eso es porque estoy usando la función Stretch Bleed. Voy a utilizar la función BitBleed. Debe especificar el ancho del bitmap. Y ahora debería de salir bien. Como pueden ver, la imagen sale más clara. Y solo hay un problema, y es que la imagen se carga al tamaño de la ventana y no al tamaño del área cliente. Necesitaría averiguar el tamaño del área cliente entonces para cargarlo justamente del tamaño del área cliente. Por el momento lo vamos a dejar de esta manera así. Otro problema es que cuando cambiamos el tamaño pues se pierde el bitmap, no se amplía. Por lo tanto también sería recomendable que cuando vayamos a cargar un bitmap y no le vayamos a modificar el tamaño, no permitamos que la ventana tenga la opción de cambiar el tamaño. Para eso tendríamos que modificar el estilo de la ventana. Donde creamos la ventana, aquí en el main, cuando llamamos a la función create window x, le indicamos aquí el tamaño de 800 por 600 y le asignamos un estilo. El estilo que le hemos asignado, que siempre usamos, es Window Style Overlap Window. Si aquí colocamos el estilo Sys Menu, la ventana se va a crear solamente con el botón de cerrar. Como pueden ver, se crea solo con el botón de cerrar y no puede modificarse su tamaño. Por lo tanto, ya no habría manera de dañar el bitmap. Si queremos que tenga un botón de maximizar, usamos el operador O a nivel de bits y le indicamos qué otro estilo queremos que llegue. Por ejemplo, Maximize Box es un estilo que nos permite insertar el botón de maximizar en una ventana, tal y como lo ven aquí. Sin embargo, al maximizarlo lo perderíamos el bitmap. Por lo tanto, tampoco sería recomendable agregar este botón. Vamos a quitarlo. En la página de Windows pueden averiguar acerca de todos los estilos de ventana y cómo pueden combinarse. Bueno, una vez que hemos hecho esto, puedo mencionarles que hay otra manera de cargar un bitmap. De manera que por defecto la ventana se pinte utilizando un bitmap. Para eso voy a cargar la imagen de los volcanes en el main, ya que es aquí donde voy a utilizarlo. Y claro que hay otra manera de hacerlo que también se las voy a enseñar. Voy a crear un pincel. Un pincel es un HBrush. Y voy a llamar a la función create pattern brush. Esta función me permite crear un pincel partiendo de un bitmap. Como pueden ver, retorna un pincel que lo crea a partir de un manipulador de bitmap. Yo tengo un manipulador de bitmap que se llama volcanes. Hace referencia a la imagen de los volcanes. Con esto he creado un pincel basado en el bitmap volcanes. Ese pincel puedo pasárselo
a la función que registra la clase. Recuerden que en el último parámetro había dejado que le podía pasar un pincel. Pues entonces le voy a pasar un pincel que se refiere al volcán. En este caso, pincel. Y antes de que termine de ejecutarse el programa, aquí antes del return, llamo a delete object para deshacerme de ese pincel. Ahora lo que va a suceder es que se ha creado un pincel con el bitmap volcane y se va a utilizar ese pincel para que al registrar la clase se pinte el fondo de la ventana. Por lo tanto, ya no sería necesario esto que tengo aquí en el mensaje de pintar. Tampoco delete object porque no hay objeto que borrar. Vamos a probarlo. Y como pueden ver, el mismo efecto ha producido. Vamos a cargar ahora el bitmap Luna. Ya lo tengo cargado aquí. Sería mostrarlo en el área cliente. En el procedimiento de ventana, recuerden que teníamos un manipulador de bitmap que no estamos utilizando. Voy a borrarlo. Pero voy a declarar una estructura bitmap para recuperar los datos del bitmap Luna. Lo primero que debo hacer en el mensaje de pintar es obtener mi DCMem. Con la función, recuerden, create compatible DC. Y antes que termine el mensaje, delete DC para borrar el DCMem. Ahora debo seleccionar el objeto con el que voy a hacer referencia con DCMem. Select Object y selecciono en DCMem el bitmap Luna. Llamo a la función getObject para recuperar la información del bitmap Luna. Segundo parámetro es el tamaño de la estructura donde voy a guardar la información. Es el tamaño de la estructura bitmap. Y tercer parámetro, la dirección donde voy a guardarlo, que en este caso es en la variable bm. Y ahora con un bit blt voy a dibujar en DC cliente en 0,0 bm.bmwidth, porque es el ancho de la luna, bm.bmheight, que es el alto de la imagen de la luna, y la copia se hace desde DCMem desde 0,0. Con esto estaría dibujando la luna sobre el área cliente. Y el área cliente tiene dibujado lo que sería un volcán, una imagen con volcán. Nótese también que ha cargado el bitmap con el fondo blanco. Eso lo podemos quitar usando la función transparent bleed. Entonces transparent plt DC cliente 0,0 y bueno, también tenemos que agregarle aquí el ancho y el alto. Y por último, el color que vamos a ignorar, que en este caso es el blanco. Los tres componentes de RGB quedan en 255. Quedando la imagen de esta forma, la luna queda recortada y se ve mejor. Ahora vamos a ver una introducción a lo que sería una animación. Vamos a hacer el efecto de que la luna sale de las montañas. Para eso vamos a necesitar algo que se conoce como timer. El timer envía mensajes a la ventana, al área cliente, cada cierto tiempo. En este video no vamos a entrar mucho en detalles en lo que es el timer. Simplemente vamos a crear uno. Y luego ya entraremos en detalle. Vamos a ir al header y vamos a crear una constante llamada tiempo. Le voy a dar el valor de 200. Esta constante llamada tiempo va a ser el identificador del timer.
para crear un timer solamente llamamos a la función setTimer y le indicamos 4 parámetros. En primer lugar, la ventana asociada o la ventana que va a procesar los mensajes que mande este timer, que sería la ventana actual. Luego un identificador para este timer, que sería tiempo. Tercer parámetro es cada cuántos milisegundos se va a enviar un mensaje. Si le indicamos 1000, quiere decir cada segundo, ya que está dado en milisegundos. Y por último, un puntero a un procedimiento que se llama timer proc. Este procedimiento, que veremos más adelante con más detalle, funciona parecido al procedimiento de ventana, solamente que es un procedimiento que trata los mensajes enviados por el timer, de manera que no los trate directamente el procedimiento de ventana. Vamos a dejarlo a null porque vamos a tratar por el momento los mensajes en el procedimiento de ventana. En el mensaje de destruir necesitamos eliminar el timer y eso lo hacemos con la función killTimer, indicándole la ventana y el identificador del timer, que en este caso es tiempo. El timer, como les decía, empieza a enviar mensajes cada cierto tiempo. Ese cierto tiempo es la cantidad de milisegundos que le hemos indicado. Los mensajes asociados con un timer son window message timer. Voy a dibujar aquí un cout para mostrarles que sí se están enviando los mensajes del timer. Y en este cout vamos a escribir timer. Voy a compilar y correrlo. Vamos a hacer la prueba. Vean aquí en la consola cómo va apareciendo la palabra timer. Eso es porque he mandado a imprimir utilizando la función cout.timer. Cada segundo aparece la palabra timer. Estamos recibiendo mensajes de timer. Otra cosa que debemos hacer es que una aplicación puede tener varios timers. Por lo tanto, es necesario identificar de cuál estamos recibiendo un mensaje. Para eso es necesario realizar un switch sobre el wparam, ya que en el wparam del mensaje timer se encuentra el identificador del timer que estamos recibiendo. Así que hacemos un case y escribimos el identificador. En este caso, el identificador es tiempo. Vuelvo a explicar. Hacemos un switch sobre el wparam, ya que el wparam contiene el identificador del timer que estamos recibiendo. En ese switch vamos a utilizar case para colocar cada uno de los identificadores de todos los timers que tengamos. En este caso yo solamente tengo al timer tiempo. Entonces, en caso de que sea tiempo, el identificador va a realizar cierto proceso. Y el proceso que va a realizar es actualizar la posición de la luna. Para eso voy a necesitar crear una estructura. Voy a definir una estructura llamada LunaPos, que va a tener un campo X y un campo Y, ambos enteros. Puedo declarar una variable global que sea del tipo LunaPos y se llame posición, por ejemplo. Y en esta variable global voy a tener la posición de la luna durante toda la ejecución del programa. También podría hacerlo dentro del procedimiento de ventana, pero tendría que crear esa variable de tipo estática, ya que si no lo hago de tipo estática, cada vez que se recibe un mensaje se va a perder los valores, se va a perder la posición, entonces tiene que ser estática. Por el momento lo vamos a dejar con la variable global. En el mensaje de crear, que se recibe solamente una vez en la aplicación,
vamos a colocar la posición inicial de la luna. Entonces en la variable posición, en el campo X, que es la posición horizontal, vamos a darle el valor horizontal inicial. Por ejemplo, vamos a darle que salga en 20, en el píxel 20. Y en la posición vertical, que es en el campo Y de la estructura, tenemos que darle el fondo del área cliente. ¿Puedo obtener el fondo del área cliente? Sí se puede. Puedo utilizar getSystemMetrics e indicarle cx SystemMetrics cx screen. Bueno, aunque en realidad con esto obtendría el fondo de la pantalla, o sea, no me sirve. Así que necesito hacerlo de otra manera. Puedo utilizar la función, tengo aquí un rectángulo, un RC. Puedo utilizar la función getWindow, más bien getClientRect, para guardar el rectángulo que contiene las coordenadas del área cliente. Indico que son las coordenadas del área cliente de ventana y le paso la dirección a RC. Y ahora en el campo bottom de RC tengo el fondo del área cliente. Entonces al campo Y de la posición le voy a indicar, le voy a asignar rc.bottom. Cada vez que reciba un mensaje de tiempo, la posición va a cambiar, va a incrementar, más bien va a disminuir porque la luna va a subir. Y si va a subir, entonces el valor de Y decrece. Entonces la posición en el campo Y menos igual va a decrecer en 10 píxeles. Así que cada segundo que se reciba un mensaje timer con el identificador tiempo, la luna va a aparecer 10 píxeles más arriba. Vamos a hacer la primera prueba. No crean que con esto ya está solucionado. Va a ocurrir aquí un error en el que la luna no se va a actualizar la posición anterior y entonces la luna se va a ir dibujando en varias posiciones. Como que son varias lunas, ya verán. Ahora que recuerdo, no he mandado a dibujar la luna en la posición utilizando la estructura. Eso lo tengo que hacer en el mensaje de dibujar, donde a Transparent Bleed le digo que va a dibujarlo en posición.x, posición.y. Ahora sí. No veo la luna por ningún lado. Sí se está recibiendo, pero no se está dibujando. No se está dibujando porque cada vez de que envíe el mensaje timer, necesito mandar a actualizar la ventana. Entonces eso lo hacemos con invalidate rec, o si no podemos utilizar update window y le indicamos la ventana que queremos actualizar. Creo que esta función no va a servirnos, ya les digo por qué. Sí, no se muestra la luna porque no está redibujando. No está redibujando. Y esto se debe a que necesitamos update rec manda a actualizar la ventana, pero si no existe una región a actualizar, entonces no actualiza nada. Para mandar a actualizarla, entonces vamos a utilizar invalidate rec y vamos a decir que invalide la ventana completa, ventana, null y true, para que de inmediato vuelva a redibujarlo. Recuerden que invalidate rec, si nosotros le pasamos null, lo que hace es invalidar toda la región del área cliente. Entonces esto, inmediatamente de que ocurre esto, se envía un mensaje de pintar. Y en el mensaje de pintar
Ya que está invalidada todo el área cliente, entonces el mensaje se encarga de dibujarla toda. Como pueden ver, viene la luna saliendo. Cada vez que se ejecuta el timer, entonces cambia la posición de la luna y también la luna se dibuja en la ventana. Tal vez está saliendo muy lento, tal vez podríamos darle que avance más rápido. Y es exigente para la ventana dibujar. Es exigente para el programa dibujar toda la ventana cada vez que se ejecuta un timer. Así que podríamos realizar otra operación. Quiero que noten aquí en la luna se ve un hoyo transparente. Y es porque en ese punto, como el color es blanco y como transparent bleed le indicamos que ignorara todo lo blanco, entonces ha cortado, no ha pintado esa parte de la luna. Cuando miremos los objetos independientes del dispositivo, vamos a ver cómo mejorar esto. Ahora vamos a mejorar algunas cosas de este programa. Y es que vamos a ver la manera de que no se invalide toda el área cliente, sino que solamente se va a invalidar el lugar donde está la luna. Para eso necesitamos un rec que haga referencia a la luna. Vamos a eliminar, lo vamos a dejar. Vamos a obtener aquí en el mensaje de crear mediante la función getObject luna size of bitmap y lo vamos a guardar en un bitmap que se llama bminfo o simplemente bm, que es la que tenemos aquí. Lo vamos a guardar de manera estática, ¿sí? Si no, no nos va a servir. Listo. Y otra cosa, aquí antes de pasar el rectángulo lo vamos a pasar en RC. Vamos a utilizar la función setRec para cargar la estructura rec. Ampersand RC, coma, y tenemos que indicarle left, en este caso left es 0, top es 0. Luego tenemos que indicar right y bottom. rc.right va a ser el ancho, de la luna. En este caso bm.bm width, coma, bm.bm height para la altura. Aquí creo que me estoy equivocando porque realmente la posición horizontal inicial es posición.x y aquí es posición.y y aquí tendría que ser posición.x más el ancho para encontrar el lado derecho del bitmap, y luego sería posición.y más la altura para de esta manera hacer referencia al fondo del bitmap. Le pasamos esto y lo que hace ahora es invalidar solamente la región donde está la luna, y esa sería la parte que volvería a pintar. Voy a hacer que la luna se desplace más rápido, 20 píxeles, y vamos a probarlo. Vemos cómo la luna se viene dibujando más rápido. En estos momentos solamente se está redibujando el lugar donde está la luna. Como pueden ver, ahí va. Hay un problema, y es que la luna va dejando una marca. Eso es porque no borramos donde estaba la luna antes. Eso puede solucionarse de dos maneras. Y es que la posición
al fondo se le incrementen los 20 píxeles que se desplazó hacia arriba. Esa sería una forma. Vamos a hacer la prueba. Ahora sí pueden ver que no va dejando marca. Gracias a esto. Hemos ampliado el campo vertical del rectángulo que se va a actualizar, de manera que también actualiza los 20 píxeles de donde estaba antes la luna. Podría hacerse de una manera más, y es que antes de incrementar la posición se mande a invalidar la posición actual. Luego se incrementa la posición y se vuelve a invalidar, de manera que en primera instancia se borra la posición antigua y luego se dibuja en la posición nueva. Ambas opciones son válidas. Vamos a dejarlo así por el momento. Podemos hacer que el incremento siga siendo 10, por lo tanto aquí va a ser más 10, y podemos hacer que el timer vaya más rápido para que la luna, vamos a darle aquí 500, que sería medio segundo, para que la luna se vea algo más real el movimiento. Pueden ver ahí cómo va, todavía se ve algo pausado. Vamos a darle que solo sean 100, que sería una décima de segundo. Y ven cómo la luna ha mejorado el movimiento. Se ve mejor. Más cosas pueden realizarse, sin embargo vamos a dejar el video hasta aquí y en el siguiente vamos a mejorar esta animación.